¿Qué hace realmente tan peligrosos a los villanos de Transformers? Descubrámoslo. Shatter, el mal por lealtad. Empecemos con Shatter, porque representa un tipo de villana muy diferente a la mayoría. ¿Conoces a esos personajes que se vuelven malos porque sufrieron una pérdida, fueron traicionados o pasaron por alguna tragedia? Pues bien, ese no es su caso. Shatter, que aparece en la película Bumblebee, ya es una Decepticon completamente leal a su causa desde el principio. Nunca cambió de bando ni fue corrompida por ningún acontecimiento. En su mente, todo lo que hace es simplemente cumplir con su misión, y eso cambia por completo la forma en que ella ve la historia. Mientras nosotros vemos la película apoyando a Bumblebee, Shatter solo ve a un desertor. Para ella, abandonó a su propio ejército y debe ser eliminado. Es decir, desde su punto de vista, el verdadero criminal es precisamente el héroe de la historia. Ahora bien, lo más interesante es que el arma más peligrosa de Shatter ni siquiera son las armas que lleva. Lo que realmente la convierte en una adversaria tan peligrosa es su capacidad para manipular a las personas. Apenas llega a la Tierra, consigue convencer a los militares de que Bumblebee es un fugitivo extremadamente peligroso. Y lo peor de todo es que le creen. Sin darse cuenta, los humanos terminan ayudando precisamente a quien representa la verdadera amenaza, mientras ella aprovecha esa confianza para poner en marcha su plan de traer a todo el ejército Decepticon al planeta. Y eso es lo que hace de Shatter un personaje tan interesante. Es calculadora, extremadamente fría y está completamente convencida de que lucha por el lado correcto de la guerra. No necesita un pasado trágico para justificar sus acciones. En su mente basta con ser leal a aquello en lo que cree. Arachnid, el mal por placer. Si Shatter hace el mal por lealtad, la siguiente lo hace por diversión. Y es ahí donde esta lista deja de hablar de villanos de guerra para entrar en el terreno de la auténtica pesadilla. Arachnid, de Transformers Prime, técnicamente es una Decepticon, pero llamarla solo una Decepticon casi es hacerle un cumplido, porque su maldad no tiene nada que ver con la guerra entre Autobots y Decepticons. A diferencia de la mayoría de los villanos, no tiene un pasado trágico, no fue traicionada ni sufrió ningún acontecimiento que la transformara. Arachnid siempre fue así. Disfruta haciendo sufrir a los demás y obtiene placer al causar dolor, y la forma en que pasa el tiempo deja eso todavía más claro. Es una cazadora que recorre el universo buscando especies alienígenas raras, pero no porque necesite sobrevivir ni cumplir una misión. Caza por deporte. Persigue a sus víctimas, juega con ellas y luego las convierte en trofeos para su colección. Fue precisamente esa crueldad la que la llevó a asesinar al antiguo compañero de Arcee, en uno de los momentos más brutales de la serie. Y quizá el detalle que mejor resume quién es Arachnid sea este. Ni siquiera Megatron confiaba en ella. Terminó alejándose de los Decepticons no porque cambiara de bando o se volviera buena, sino porque ni siquiera ellos eran lo suficientemente crueles para satisfacer lo que ella realmente quería. Fría, calculadora y movida únicamente por el placer de la caza. Arachnid demuestra que existe un tipo de mal que no necesita una guerra, una venganza ni una razón para existir. A veces basta con disfrutar haciendo daño. Sentinel Prime, el mal por pragmatismo. Si Arachnid nunca ocultó quién era en realidad, Sentinel Prime hace exactamente lo contrario, y quizá eso sea lo que hace que su historia resulte tan impactante. Antes de que todo ocurriera, Sentinel era considerado uno de los mayores héroes de Cybertron. Fue el líder de los Autobots antes que Optimus Prime, y durante mucho tiempo, su mentor y mayor inspiración. Tanto es así que, en Transformers, el lado oscuro de la luna, Optimus hace todo lo posible por traerlo de vuelta, convencido de que ese era el líder capaz de salvar Cybertron. Pero entonces llega la gran revelación. Sentinel había hecho un pacto secreto con el propio Megatron, y lo más interesante es entender por qué. No fue por ambición ni por sed de poder. En su mente, Cybertron estaba condenado, y cualquier sacrificio valía la pena con tal de salvar su planeta. Incluso esclavizar a toda la humanidad para reconstruir su civilización. ¿Ves cómo eso cambia por completo la forma de ver al personaje? Sentinel no se consideraba un traidor. Creía que era el único dispuesto a tomar la decisión difícil que nadie más tendría el valor de tomar. Fue esa convicción la que lo llevó a matar a Ironhide sin la menor vacilación, convencido de que era simplemente otro paso necesario para alcanzar un bien mayor. Quintessa, el mal sin moral. Si Sentinel Prime al menos creía que estaba haciendo lo correcto, Quintessa ni siquiera pierde el tiempo intentando justificar lo que hace. Y eso ocurre porque, en su mente, está muy por encima de todos los demás. En Transformers, el último caballero, Quintessa se presenta como la propia creadora de los Transformers. Afirma ser el origen de Cybertron, una especie de diosa con un poder muy por encima del de cualquier otro personaje. Y ahí es donde está la parte más interesante. Quintessa nunca fue un personaje bueno que terminó corrompiéndose. Simplemente nunca vio el universo bajo conceptos como el bien y el mal. Desde su punto de vista, todo existe porque ella lo creó. Así que, si todo le pertenece, ¿por qué tendría que pedir permiso para destruir o controlar algo? Por eso su plan resulta tan aterrador.
Para reconstruir, Cybertron decide drenar toda la energía vital de la Tierra. Y lo peor es que, en este universo, la Tierra es en realidad el cuerpo dormido de Unicron. Pero para Quintessa, eso no cambia absolutamente nada. Destruir un planeta entero lleno de vida no es más que reutilizar recursos que, según ella, siempre le han pertenecido. Y como si eso no fuera suficiente, también consigue manipular la mente de Optimus Prime, convirtiendo al mayor héroe de los Transformers en Nemesis Prime y enfrentándolo contra sus propios amigos. Al final, Quintessa representa un tipo de mal completamente distinto al de los demás personajes de esta lista. No actúa por odio, venganza ni ambición. Simplemente está convencida de que está por encima de todos y de que todo lo que existe en el universo debe servir a sus intereses. The Fallen, el mal original. Si Quintessa se considera una diosa, el siguiente personaje va incluso más allá, porque dentro de la mitología de Transformers, él es prácticamente el origen de todo el mal. The Fallen fue uno de los Primes originales, los primeros Transformers creados para proteger la vida en el universo. Eran los más poderosos de todos y seguían una única regla que jamás podía romperse: nunca destruir un sol que tuviera un planeta habitado orbitándolo. Pero The Fallen decidió romper esa regla. ¿Y por qué? Muy sencillo, quería más poder. Para conseguirlo, intentó activar la cosechadora de estrellas, una máquina capaz de consumir soles para producir energón. El problema es que, cada vez que se utilizaba, todos los planetas que orbitaban ese sol eran destruidos junto con él. Es decir, millones de vidas serían sacrificadas únicamente para aumentar su poder. Cuando los demás Primes descubrieron lo que estaba ocurriendo, quedaron completamente horrorizados. Prefirieron sacrificarse y esconder la matriz de liderazgo, el único objeto capaz de detener la máquina, antes que correr el riesgo de dejar que The Fallen venciera. Y hay un detalle que conecta toda esta historia. Su verdadero nombre es Megatronus. Vale la pena recordar ese nombre, porque no es solo un villano antiguo. Fue su ideología la que terminó inspirando todo aquello en lo que los Decepticons se convertirían con el paso del tiempo. Al final, The Fallen demuestra que la guerra de los Transformers no comenzó con Megatron. Mucho antes de que él existiera, ya había alguien dispuesto a destruir mundos enteros a cambio de poder. Y fue precisamente ese personaje quien plantó la primera semilla de todo el mal que vino después. Megatron, el mal que un día fue bueno. Y eso nos lleva al número 1 de la lista. Y Megatron es diferente de todos los demás por una razón muy sencilla. Es el único que realmente comenzó como un héroe. Antes de ser conocido como Megatron era D-16, un trabajador de las minas de Cybertron. Formaba parte del nivel más bajo de la sociedad y vivía en un sistema que explotaba a quienes tenían menos poder. Pero en aquel entonces no soñaba con conquistar el universo ni con gobernar a nadie. Lo que quería era cambiar ese sistema. Creía que los oprimidos merecían justicia y que Cybertron necesitaba una revolución. Y lo más interesante es que su causa era justa. Probablemente era la más justa de toda la franquicia. Entonces, ¿qué fue lo que salió mal? Todo cambia cuando descubre que los líderes en los que confiaba, especialmente Sentinel Prime, habían traicionado a Cybertron por interés propio. Este descubrimiento destruye por completo la visión que tenía del mundo. La esperanza se convierte en odio, el deseo de justicia se transforma en venganza, y poco a poco, la revolución que nació para liberar a los más débiles, termina convirtiéndose exactamente en la tiranía que él quería destruir. Es en ese momento cuando abandona el nombre de D-16, adopta el nombre de Megatron, inspirado en Megatronus, The Fallen, y comienza un camino sin retorno. Y cuando miras a todos los personajes de esta lista, entiendes por qué Megatron es tan diferente. Shatter siempre fue leal a una causa. Irachnid siempre disfrutó haciendo sufrir a los demás. Sentinel Prime llegó a convencerse de que cualquier sacrificio valía la pena. Quintessa nunca distinguió entre el bien y el mal. The Fallen siempre buscó poder por encima de todo. Pero Megatron perdió algo que ninguno de ellos perdió. Tenía una causa noble. Tenía amigos. Tenía un ideal que realmente podía cambiar Cybertron para mejor. Y fue precisamente al perder todo eso cuando terminó convirtiéndose en el mayor enemigo de los Transformers.